Listo, vamos a continuar con lo que habíamos visto el día de ayer. Va a haber un pequeño resumen de qué son básicamente una VLAN. Y voy a partir de este gráfico que les creé. Espero que esto les pueda aclarar las dudas adicionales que pudieron haber generado el día de ayer. Y habíamos dicho que yo tengo, por ejemplo, aquí le tengo un solo switch de 16 puertos, imaginemos. Y habíamos dicho que en este tipo de ambientes compartidos, yo eventualmente, el momento que envío una información por un puerto, yo podría automáticamente, si no tiene la MAC de destino, habíamos dicho, si envío, por ejemplo, por el puerto uno se va a enviar por todos los puertos excepto por el que recibió. Es el concepto de conmutación. Entonces, si el switch no sabe la MAC de destino, vota por todos los puertos excepto por el que recibió. Otra cosa es que al estar en el mismo switch o en la misma red, eventualmente también yo puedo hacer un barrido de direcciones y podría ir barriendo todos los equipos que están en en todos los puertos y con esto lograr obtener información e intentar algún tipo de ataque. Tercero, también habíamos dicho qué pasa cuando yo quiero agrupar en cuanto a funcionalidades o funciones que cumplen determinados hosts. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo quiero agrupar todos los de contabilidad, quiero tener en otra red todos los financieros, en otra red todos los administrativos, en otra red todos los invitados, etcétera. Entonces yo debería empezar a colocar en switches distintos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá tengo en el segundo gráfico, le voy a tratar de usar el láser. Ya, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí yo tengo eventualmente tengo este switch. Acá tengo un switch de color rojo que sería otro switch físico y así necesitaría tres switches, por ejemplo, para conectar aquí solamente las máquinas de contabilidad, acá los financieros, acá la gerencia, etcétera, en cada uno de estos switches independientes. Sí, aquí les estoy dibujando, se dan cuenta de color diferente para denotar que son switches diferentes. Entonces, eso hace también que sea mucho más costoso, porque imagínense, solamente por cuatro máquinas en un piso me toca poner una red o un switch solo para ellos, y el resto de puertos se desperdiciarían. Entonces, definitivamente no es nada óptimo utilizar las redes de esa manera. Entonces, lo que se hace es simplemente coger al switch físico y partirles en switches lógicos. Por eso aquí le puse esta línea segmentada. Entonces hago esta acción y cada uno de estos que tiene color amarillo, rojo y verde es una VLAN totalmente diferente. Por lo tanto, como ustedes pueden verle aquí, ya están separados, ya no son parte de una, si bien físicamente siguen siendo parte del switch, pero lógicamente ya cada uno es un dominio de broadcast totalmente diferente. Es decir, si yo envío un paquete por aquí, se va a enviar solamente por el 2, el 3 y el 4. Si envío por el 5, se va a enviar por el 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y solamente estos puertos son los que van a estar en este medio, en este entorno compartido. Lo mismo con el color verde. ¿Qué he ganado con eso? Primero, optimizar el uso del switch. Entonces ya el mismo switch, ya estoy partiéndole en 3 switches, o en 4 o en 20 en los que yo quiera. Lógicos, ¿no es cierto? Acá tengo otro switch más que estoy haciendo exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, tiene 4. Acá le puse 7. Acá tiene 3 del rojo. Acá tenía 2, 4, 6, 7. En total son 10. Acá tengo, miren, otros y otros que pertenecen a la misma VLAN o deberían pertenecer al mismo switch lógico. Entonces, cuando yo tengo dos switches donde que tengo configuradas las VLANs, necesito configurar un puerto específico. En este caso le voy a poner el último. Y generalmente es así el último porque el último es el puerto conocido como uplink, es el puerto que tiene mayor velocidad. ¿No es cierto? En los puertos, en los switches de 2960, todos son a 100 megabits, excepto el último que es a giga. Entonces, este es el que me permite conectar estos dos físicamente, pero lógicamente igual yo necesito de alguna manera crear el camino para que los rojos se comuniquen con los rojos, los amarillos con los amarillos y los verdes con el verde. Entonces, este puerto no pertenece a ninguna VLAN, por eso es que no le pinté con un color específico, sino simplemente le puse aquí
a nivel del canal le puse los colores diferentes. Es decir, es como que tirara tres enlaces para comunicarme con un switch contra el otro switch para que pueda extender la VLAN. Entonces, esto, como le habíamos definido la clase de ayer, como un puerto troncal. Un puerto troncal, a diferencia de estos puertos que pertenecen a la VLAN amarilla, a la VLAN roja o a la VLAN verde, acá pertenecen a una VLAN, es decir, no pertenecen a una, sino pertenecen a todas las VLANs. Entonces, este puerto troncal tiene un caminito aquí, que es el que se encarga de comunicar el rojo con el rojo. Por lo tanto, lógicamente ya son parte del mismo switch lógico, la misma VLAN. El verde con el verde, entonces tenemos este switch lógico que ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puertos. Y este otro de acá que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puertos. Entonces, con este puerto troncal yo puedo extender la VLAN hacia el resto de la red. Entonces eso se llama un puerto troncal. Y este protocolo, para poder compartir los diferentes VLANs en una interfase física, se conoce como el protocolo, el DOT1Q. El 802.1Q, que es el protocolo que define está etiquetado básicamente. Y justamente hace esto. Entonces, cuando yo creo una VLAN y la información llega a la interfase, automáticamente en ese momento se etiqueta de color amarillo. Le pone una etiqueta. El momento que llega, le pone una etiqueta de color rojo. El rato que llega, le pone una etiqueta de color verde. Entonces, cuando ya tienen cada uno su etiqueta, el momento de entrar a este puerto troncal, saben que tiene que irse el rojo, tiene que irse por el canal rojo y se va a comunicar con estos que están acá, también de color rojo. Este tagging o esta etiqueta ya vamos a ver. Al final hay que quitarle, porque una vez que ya sabe dónde entregar, el rato que le bota por aquí, automáticamente ya sabe que tiene que quitarle la etiqueta. Entonces el primer switch pone la etiqueta y mientras está viajando por toda la red conmutada, sigue con esta etiqueta y al final el último switch, el que va a hacer la entrega, es el que tiene que quitarle la etiqueta, porque este protocolo DOT1Q no entienden los equipos, es decir, los dispositivos finales no entienden qué pasó con la trama, por qué le tuvieron que por qué le tuvieron que pintar de color. ¿De acuerdo? Les había hecho la analogía ayer, o imagínense, ustedes están llegando, ¿no es cierto? Están llegando al estadio y automáticamente de alguna manera tienen que etiquetarles a los que son hinchas del un equipo y a los que son hinchas del otro equipo. Entonces, una vez que ya están etiquetados de alguna manera, ya sea porque entran por una puerta específica o porque entran con el respectivo uniforme, automáticamente una vez que ya están etiquetados, les dirigen por uno de estos caminos. Pero te recuerden, todo esto es a nivel virtual. Físicamente sigue siendo un switch y dos switches. Físicamente son dos switches, pero lógicamente ya tenemos tres switches lógicos. Y hay que tomar en cuenta que todavía nos falta la VLAN 1. Entonces este es más o menos un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior. No sé si está claro con esta analogía. ¿Tienen alguna duda todavía, por favor? O tal vez las personas que no pudieron venir, ¿tienen alguna duda de lo que es una VLAN? No, muchas gracias, muy claro. Muy claro también. ¿Sí? Perfecto, entonces continuemos. Ya vimos cómo se configuraba una VLAN. Vamos a utilizar, por ejemplo, características de los VLANs de los switches Catalyst. La familia 2960, 3650, por ejemplo, admiten más de 4000 VLANs. Miren, es una locura la cantidad de VLANs que podemos tener dentro de un switch. Entonces, tenemos rangos de VLANs. Cuando nosotros hacemos Show VLAN, vemos que todos pertenecen por defecto a la VLAN 1. Y ahí están todas las interfaces. Y tenemos un rango que va de la 1 y luego viene la 1002. Entonces, desde la 1 hasta la 1005, básicamente, digamos, nosotros podemos utilizar en el rango normal.
de la 1 hasta la 1001, repito, nosotros podemos crear. La 1002, 3, 4, 5 ya están creadas y están reservadas para estas VLAN heredadas, donde básicamente nosotros tenemos token ring y ya no se utiliza, pero están reservadas de igual manera. ¿De acuerdo? Entonces están reservadas estas en teoría, entonces yo podría crear 1000 VLANs desde la 1 hasta la 1001. Podemos crear 1000 VLANs dentro de este que se conoce como el rango normal. Estas se pueden crear de manera automática, todo este rango, pero la 1001 y la 1002 hasta la 1005, estas que están creadas por defecto, no se pueden eliminar. Todas estas se almacenan en un archivo que se llama el VLAN.dat en la memoria flash. Y existe un protocolo que se llama el Virtual Trunking Protocol, que puede sincronizar entre los diferentes switches. Vamos a abrir el Packet Tracer, por favor. Veamos, yo creo que tengo abierto. Sí, abramos el Packet Tracer, por favor. Les espero un rato hasta que abran. Vamos a poner un switch ahí, un 2960. Que no le hago nada. CLI y estamos esperando que bootee. Entonces cuando ustedes hacen show VLAN, ahí pueden ver el gráfico que estamos viendo, es decir, vemos que la VLAN 1 dice VLAN por defecto. Todos los puertos pertenecen a la VLAN 1 por defecto. También está creada la 1002, 1003, 1004 y 1005. Entonces show VLAN, podemos hacer dir flash. Y van a ver, cuando hacemos dir flash solamente está el sistema operativo. Estamos todos. Entonces, dos comandos importantes: el show flash, show VLAN, perdón, el show VLAN me muestra todas las VLANs. Si le pongo show VLAN brief, nos muestra un resumen de todas las VLANs, que es básicamente lo mismo, pero solo las VLANs dentro del rango normal. Miren, aquí ya no nos muestra estas estadísticas del MTU de cada una de las VLANs, etc. Esta información ya no me muestra cuando le pongo show VLAN brief, solamente nos muestra las VLANs como tal, no las estadísticas que están a continuación cuando ponemos solamente show VLAN. ¿No es cierto? Como vemos, no existe nada todavía en la flash, solamente el archivo. Vamos a grabar esto. El rato que ponemos WR, estamos grabando, ¿no es cierto? O copy running, lo que sea. Otra vez ponemos dir flash y vemos que, miren, ya asomó el segundo archivo. Este archivo es del config.txt. Habíamos visto que este es el archivo de configuración, también conocido como el startup config. Se llama startup porque es el que utiliza cuando arranca. Entonces todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante se graba en el running config, pero eso es como trabajar en un archivo de Word en su computadora y no grabarle nunca. Entonces ustedes abren el Word y empiezan a grabar, hacen 20 hojas, se sacan la madre haciendo las 20 hojas, viene un corte de energía o se cuelga la máquina y pierden todo porque no le grabamos la primera vez. Ahorita ya le acabamos de grabar la primera vez, ya se generó el archivo físico. Entonces el startup config, el running config se convierte en el startup config y se crea este archivo config.txt. Esto ya habíamos visto en los capítulos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a crear una VLAN y vamos a ver que aquí debe crearse un tercer archivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: voy a irme y configure terminal, y voy a ir a la interfase faz 0 de 0.
perdón, FAT01 es, siempre me estorba esta pantalla del Zoom, y voy a subirle ahora. Entonces, interfaz F0D1. Entonces estoy a primera interfase. Nuevamente observen que ya tenemos, inicialmente partimos de un solo archivo que existe, que es el sistema operativo que está a .bin, es decir, está comprimido. Y cuando arranca, el switch tiene que descomprimirlo, subirle a la memoria RAM. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo mismo que hacen las computadoras, ¿no es cierto? La computadora, el sistema operativo está en el disco duro. Cuando le encienden, lo que hace es cargar lo que está en el disco duro y subirle a la memoria RAM. Es lo que acaba de hacer en este momento, el momento de arrancar este archivo .bin, es decir, yo en este momento ya le podría borrar, que no va a pasar nada. El problema va a ser cuando se reinicie el switch, que ya no va a tener un sistema operativo, pero ahorita ya le podríamos, por ejemplo, eliminar y no debería suceder nada con el equipo que está funcionando. El segundo archivo que se crea, recuerden nuevamente, es el running config, que se convierte en el startup config cuando graban el archivo. Habíamos hecho algunas preguntas, ¿no es cierto? En primera instancia, tanto el running como el startup config deberían ser iguales, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga, si no grabo, van a estar desfasados de estos dos archivos. Entonces, siempre hay que grabar al final para que se sincronice lo que está en la memoria RAM, es decir, el running config, y se sincronice con el startup config. ¿Estamos hasta ahí todos en la interfase, por favor? Perfecto. Estoy viendo los pulgares de arriba, si estamos hasta ahí. Perfecto, Douglas, Freddy, perfecto, todos estamos listos. Entonces, vamos a configurarle, igual vamos a retomar estos comandos. Voy a ponerle en este momento, le voy a decir, el comando es switch port. Le vamos a poner mode access. Realmente ya vamos a ver en detalle qué es lo que hace cada uno de ellos. Ponemos el modo de acceso, switch port mode access. Luego ponemos switch port para acceso. Le voy a poner en VLAN 10. Digo enter. Dice, miren, perfecto, dice en VLAN 10 no existe, creando la VLAN 10. Habíamos visto también otro comando ayer, switch port voice VLAN 100. ¿Ya? No existe la VLAN 100 para voz y le estamos creando la VLAN 100. ¿De acuerdo? Puede ser la 200, puede ser cualquiera dentro del rango normal. Ahora sí hagamos el do show VLAN para poder ver. Miren, y aquí está, miren, la VLAN 10 y la VLAN 100. Y el puerto que estaba antes por defecto en la VLAN 1, miren, desapareció de acá arriba y obviamente se fue acá abajo. Y aquí me dice que el mismo puerto tiene dos interfaces, dos VLANs, o pertenece a dos VLANs. Habíamos dicho que es recomendable, ustedes podrían hacerle que la telefonía se conecte en la misma VLAN de datos, pero si hay algún tipo de ataque o congestión en esta red, automáticamente también se bloquearía todo lo que es la VLAN. En cambio, tal como estamos definiendo aquí, ¿no es cierto? Yo simplemente los teléfonos podría conectarle en este switch virtual, acá las computadoras en esta otra VLAN, y nunca se van a ver el uno con el otro. Es decir, si algo pasa aquí, hay un broadcast, demasiado broadcast, una máquina que está metiendo tráfico como loco, solo le va a afectar a todos estos rojos, pero la red de telefonía va a quedar intacta. Y la red verde, que a lo mejor es la gerencia, los gerentes van a seguir funcionando sin ningún problema, o la parte administrativa, o la parte de los servidores, del correo, o lo que sea, va a estar en un segmento totalmente independiente y ya no va a sufrir interferencias por esta congestión que se podría estar ejecutando ese momento. Entonces, eso se está grabando en algún lado. Entonces, si ustedes regresan acá
¿Cómo puedo saber? Entonces le digo do show running config. Miren, aquí sé que están creadas las VLANs, pero no hay ninguna descripción más de la VLAN por la parte de arriba. Ya no hay nada más que me demuestre que hay VLANs, excepto cuando le hago el show VLAN. Entonces hagamos dir flash, do show dir flash. Miren, y se acaba de crear ya el tercer archivo que les están mencionando acá. Se llama el VLAN.dat. Entonces aquí se empieza a grabar información de todas las VLANs. ¿De acuerdo? Entonces yo podría en este momento tal vez borrar, reiniciar el equipo. Entonces este ya se creó físicamente. Aquí están las VLANs. Entonces miren lo que voy a hacer. No voy a grabar nada todavía. Voy a salir, voy a hacer exit o end, mejor para salir rápido, end. Y voy a salir de aquí, reload, save change. No voy a grabar nada de lo que hice. Vemos confirmar, confirmar. Entonces las VLANs se almacenan en este archivo. Veamos otra vez, end, enable, mire, show running config. Ya no está configurado el puerto 1 porque no grabé. Entonces, hice toda la configuración, pero no hice la parte más importante de todos, que era grabar. Entonces simplemente ya está sin configurar. Veamos dir flash. Pero primero show VLAN. Miren, pese a que el switch está sin configuración, pero está viendo que existe la VLAN 10 y la VLAN 100. Entonces, ¿cuál sería el proceso para resetear un switch finalmente? ¿Cuál sería el proceso? No solamente eliminar, por ejemplo, el archivo de configuración, es decir, borrar este config.txt y decir ya, y ahorita el rato que reinicie ya está limpio, sin nada. Sino que además debería eliminar este archivo que se llama el VLAN.dat, porque en el VLAN.dat está toda la evidencia de todas las VLANs que han sido creadas. ¿Sí está claro esto, por favor? Entonces, cuando ustedes reinician un equipo, tenemos que hacer dos cosas básicamente: borrar el startup config, es decir, borrar físicamente el archivo de arranque, y segundo, borrar este VLAN.dat que se genera automáticamente apenas yo empiezo a manejar VLANs. ¿Está claro, por favor? Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, aquí existe un protocolo, porque aquí hay una pregunta que alguien puede estarse haciendo. Imagínense si yo tengo 20, 50, dice hasta 4000 VLANs, tengo 1000 VLANs creadas, y me voy a otro switch, me tocaría crear las 1000 VLANs. Esa es una locura. Y si tengo una red como nosotros que tenemos 300 switches, en los 300 switches me tocaría generar también las mismas VLANs para que se puedan coexistir, ¿no es cierto? Para que pueda existir esto que estamos mostrando. Es decir, me voy al switch más lejano y también voy a crear esta VLAN amarilla. Pero este y este se van a poder ver si le creo, obviamente con las mismas características. Es decir, la VLAN 10, esta va a ser también, debe ser VLAN 10. Y así me tocaría ir y crear en todos los switches. Entonces, lo que hago es, con el Virtual Trunking Protocol, es un protocolo de intercambio de tablas, de tal forma que cuando yo venga a este otro switch nuevito de cajón, yo pueda ver todas estas VLANs y se sincronicen. Es decir, este lo que hace es le manda el VLAN.dat a este, y este ya vaya a tener todas las VLANs ahí. Entonces acá lo que tengo que hacer es simplemente ya no crearles, sino empezar a asignar al puerto respectivo. Entonces me vengo acá, ya está, hay una VLAN amarilla, verde y roja, y yo lo único que tengo que ir diciéndoles: del puerto 1 va a ser amarillo, el puerto 8 va a ser verde, el puerto 13 va a ser rojo. Pero las VLANs ya han sido creadas y se intercambiaron información, nuevamente con este que vamos a ver también,
que no es, si bien no es parte del curso, pero les voy a enseñar a configurar este Virtual Trunking Protocol. ¿De acuerdo? ¿Dónde se quedó? Ahí. ¿Cuáles son los comandos de creación? Entonces primero, como les decía, vamos a configure terminal. Luego ponemos el VLAN ID. Y a lo que es importante, no necesario, pero sí es sumamente importante, es, esperen un momentito por favor. Es importante, pero necesario ponerle, aquí me tradujeron, el comando es den, no, no final. Estas traducciones chistosas. Parece que meten en un traductor antes de ponerse a traducir. Pero bueno, aquí tenemos que ponerle un nombre para especificar cuál es la función de ese grupo que estamos creando. Porque caso contrario, miren lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde estás él? Aquí. Es la VLAN 10, la VLAN 20. Y si yo les preguntara, por ejemplo, ¿sabes qué? Ponle la telefonía. Entonces, ustedes deberían saber cuál es la VLAN de telefonía. ¿Cómo sabrían eso? Le harían un show VLAN y aquí buscarían cuál es la VLAN de telefonía. O deberían saberse que la 100 va a ser la de telefonía, o la 150, la 21, la 20, la que ustedes quieran. Entonces, la mejor forma de tener o crear las VLANs definitivamente es, vamos a hacer esto, miren, voy a poner otra vez configure config terminal, interfase faz 0D1, la primera. Entonces, switch port, modo de acceso, switch port, access, VLAN 10. Miren, aquí pese a que no estaba antes aquí en el archivo de configuración, ya no me va a preguntar, ¿desea crearle? Miren, ya se fue. Perdón, ya, ¿de acuerdo? Entonces, porque estaba creado, no, mejor le voy a poner en la VLAN 150 a la parte de datos, solo para validar. Bien, ya se crea la VLAN, entonces desde aquí yo también podía crearle. Si no quiero crearle desde aquí, es decir, automáticamente vengo acá y acá me voy a la VLAN, entonces voy a irme a la VLAN 10. No dice nada, no dice crear, porque recuerden ya está creada en el VLAN.dat y aquí le voy a poner name, le voy a poner gerencia, para saber que esa es la VLAN de gerencia y todos los equipos que estén en esa VLAN son exclusivamente los de gerencia. Ahora me voy a crear la VLAN 100 era, le voy a poner name, telefonía, signo telefonía IP, no soporta espacios, entonces ya está telefonía IP. La VLAN 150 era, no me debe pedir porque ya se creó arriba. 150, no me dice crear, le voy a poner name, le voy a poner esta, por ejemplo, tecnología. Todos los de tecnología le vamos a mandar en esa red. Si ahora en cambio escribo la VLAN 200, aquí ahora sí le va a crear, miren, VLAN 200. Voy a poner name, vamos a crear una red de prueba, do show VLAN. Y ahí están, miren, ya creadas la 10, pero con el nombre, la 20, la 200 con el nombre. Entonces, para mí, entonces ahora sí va a ser mucho más fácil que yo coja y le asigne al respectivo equipo, a la respectiva interfaz, la VLAN que le corresponde, porque tengo una descripción clara de lo que estoy haciendo. Nuevamente, se me va la energía eléctrica, voy a hacer un power cycle aquí. Se acaba de ir la energía eléctrica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con todo lo que acabo de hacer? ¿Te borro? Se borró, pero las VLANs siguen creadas. Ojo. Entonces ahorita otra vez la interfaz está sin nada, no existe nada porque el archivo está en blanco, enable.
Miren, show running config. Y hasta otra vez la fase Ethernet 1 ya le configuré. Otra vez se desconfiguró todo porque no he hecho nada. Pero show VLAN. Aquí están las VLANs todavía creadas. ¿Por qué? Porque este archivo que está aquí, show o dir flash, ya tengo este VLAN.dat. Entonces nuevamente, estos dos archivos son los que ustedes deben eliminar cuando quieren poner a fábrica un switch Cisco. Entonces de ahí en adelante ya empiezan a configurar desde cero, porque caso contrario este archivo de VLANs que está creado va a permanecer ahí hasta que se sincronice, por ejemplo, pero eso puede causar inclusive algún tipo de problemas. Por eso, si van a meter un switch a una red empresarial, validemos que no tenga configurado, no exista ninguna configuración, es decir, el config.txt y el VLAN.dat. Como yo quiero hacer esto correctamente, voy a poner delete. Entonces voy a borrar de la flash, dos puntos, voy a borrar el config.txt. Borrar el archivo, sí, borrado. ¿Qué pasó? Mis lentes. Vemos dir flash otra vez. Parece que es 2 puntos, ¿no? Parece que le puso punto y coma, ¿no? ¿No es eso, tal vez? Parece que era el punto y coma. Ajá. Sí, delete flash. Sí, tienen razón. Está así mis lentes y está bien chiquitito. Esto 2 puntos sería así. Ahí está 2 puntos, no sigue punto y coma, creo. Ahí está 2 puntos. Ahí sí se borró. Entonces voy a poner otra vez, ahora voy a borrar el VLAN.dat, es decir, le voy a dejar de fábrica VLAN. Nuevamente borrar de la flash, 2 puntos, el VLAN.dat, borrado, confirmado. Ahora sí veamos, dir flash, 2 puntos, me muestra, ya solamente está el archivo, por lo tanto le voy a, se me fue la energía otra vez, o desconecté el cable y le volví a conectar, y ahora sí, digamos, debería estar el switch de fábrica. Espera un momentito, voy a ver mis lentes nada más, por favor. Listo, ahora sí. Entonces se acaba de reiniciar. Igual miren, a diferencia aquí ahora se nos dice enable dir flash. No existe el archivo es flash dir flash 2 puntos. Ya no está el archivo de configuración, por lo tanto si le pongo show startup config, me dice no existe el show running config, es el archivo que se cargó. Perfecto, ese sí está. El startup no existe y el show VLAN tampoco existe. Pues miren, no existe la 10, 100, 200, todas las que creé ya no existen. Es decir, todos se fueron a la VLAN 1 por defecto y continuó todo el proceso normal de arranque. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cuántas maneras de crear existen una VLAN? Entonces existen dos. Una, primero le creo la VLAN, le pongo el nombre, y la otra es me voy al puerto y le asigno a una VLAN, y en ese momento, si no existe, automáticamente se crea. Entonces aquí está. Entonces le pongo en modo de acceso porque ya vamos a ver después exactamente por qué es necesario esto. Le pongo switch port access VLAN y le pongo la VLAN ID. Entonces otra manera de crear, o una vez que está creado le asigno este comando. Repito, si se da cuenta que no está creada, le crea, y si está creada, simplemente solamente le asigna. Puerto 18, modo de acceso, y dentro del modo de acceso mándele a la VLAN 20. Así estaríamos leyendo los comandos que estamos escribiendo. ¿Cómo configuramos la VLAN de voz? También habíamos hecho ayer un poco este ejercicio. Entonces yo utilizo un switch que tiene un puerto que va hacia el switch y otro puerto que va hacia la PC. Internamente tiene un mini switch. Entonces lo que hacemos es, le digo que el teléfono va a pertenecer a una VLAN, y cómo le mando a la VLAN respectiva al puerto, simplemente le configuro con este comando. Entonces me voy, miren, VLAN 20 le puse el nombre de estudiante, la VLAN 150 le puse la VLAN de voz, y me fui a la interfase, le puse switch port modo de acceso, y aquí por ejemplo este es el comando que tenemos que activar para habilitar la calidad de servicio. No es necesario, es decir, si yo no le pongo este MLSQoS Trust Quality of calidad de servicio, no importa, o sea, si no le pongo esto, no es que el siguiente comando no funciona. Este comando es switch port voice, este para acceso para datos, y este le mando en cambio a telefonía VLAN 150. ¿De acuerdo? Entonces, si no está creada, automáticamente recuerden que se crea. Entonces, como les decía la clase anterior, que nomás, bueno, la calidad como concepto tenemos claro, ¿no es cierto? Pero hay más comandos. Por ejemplo, miren aquí, hay un comando, es MLSQoS. ¿Qué es lo que hace? Más allá de lo que hace, como les digo, este está fuera del alcance del curso de del CCNA, inclusive de la certificación. Aquí tal vez lo más importante es que con este le asignamos a la telefonía una VLAN específica, para que por ahí viaje la información exclusivamente de la telefonía y no le usamos la misma VLAN de datos. ¿De acuerdo? Y este lo que hace es activa lo que es la Quality of Service, la calidad de servicio. Nosotros ponemos, por ejemplo, este comando show VLAN summary, y este nos va a indicar, por ejemplo, cuántas VLANs nosotros ya tenemos creadas dentro de el rango normal y dentro del rango también extendido. De acuerdo, entonces miren, aquí le puedo decir show interfase VLAN 20. Aquí me muestra información del hardware address, en este caso de la VLAN 20. ¿Para qué le estoy creando la interfase VLAN 20? Entonces yo le estoy creando la interfase VLAN 20 para poder conectarme administrativamente al... Siempre les había dicho que cuando nosotros pensemos como un switch administrable, como un switch, pero que tiene una computadora dentro. Entonces, esta computadora le tenemos que asignar a una VLAN también específica. Entonces ayer habíamos visto que la VLAN de administración también debe ser una VLAN donde solamente estén los equipos de administración o de comunicación, para que nadie pueda intentar atacar o conectarse a estos equipos. Vamos a tratar de ver una configuración un poco grande, ¿de acuerdo? Entonces sigamos avanzando aquí. ¿Cómo yo le puedo cambiar? Simplemente entro con el comando switch port access VLAN y le pongo en la nueva VLAN que yo quiera. Es decir, si me doy cuenta que está en una VLAN equivocada, simplemente le cojo y le cambio a la VLAN que yo quiera. De acuerdo, me doy cuenta que el puerto en el cual se está conectando alguien es del puerto de estudiantes y no es del puerto
de la parte administrativa o de profesores, yo simplemente entro al puerto y le configuro con la VLAN respectiva y automáticamente se va a asociar a la nueva VLAN. Un comando que es sumamente importante, entonces vamos a entrar aquí al switch y vamos a poner show switch, a ver, es show interfase F01 y vamos a ponerle switch port. El rato que hacemos eso me da información justamente de todo lo que estamos hablando. Entonces me dice, por ejemplo, dice switch port está habilitado. Y ya vamos a ver que esto de Dynamic Auto, dice está el modo operacional down porque no hay nada conectado. Me dice, miren, la VLAN de acceso pertenece a la VLAN 1 por defecto. No hay una VLAN de telefonía. Hagamos la configuración nada más para ver cómo cambia esto. Vamos a poner config t, interfase F01, switch por modo de acceso, switch por access VLAN 10, switch por access, switch por voice VLAN 20. Ya está, creadas las dos VLANs. Me salgo y ahora veamos el mismo comando que vimos antes. Show interfase switch port. Así, miren, ahora dice, perfecto, miren aquí dice, ya en modo de acceso que antes estaba en la VLAN 1, dice ahora estoy en la VLAN 100, en la VLAN 10, perdón, y ya tiene asignada una VLAN para telefonía. Acá nuevamente miren, dice, VLAN de acceso está en la VLAN 1 y no hay VLAN de telefonía. Ahora dice VLAN de acceso 10 y en la VLAN de telefonía ya está en la número 20. Entonces desde aquí nosotros podríamos saber también si una interfaz está configurada para poder tener teléfono. La otra manera sería simplemente poner show running config y aquí también podría validar que está en la 10 como acceso y en la 20 para la telefonía. ¿De acuerdo? Una consulta. Encantado. ¿Esta VLAN de telefonía en Cisco es compatible con cualquier central IP o solo con Cisco igual? A ver, esto es una VLAN. Ojo, es una VLAN. Entonces puede ser con cualquier central telefónica, digamos. Lo que estamos haciendo en realidad es generar solamente el camino para utilizar o la VLAN, el camino para utilizar la telefonía en una VLAN específica nada más. De acuerdo, esto significa que yo le podría poner un teléfono y una central telefónica Asterix, alguna cosa de esas que son también IP, y debería funcionar de igual manera. Porque lo que estoy generando nuevamente está a nivel de capa 2, es decir, creando los caminos, las redes para que puedan coexistir solamente teléfonos en una red, equipos en otra red, cámaras en otra red, biométricos en otra red, gerencia en otra red, financieros en otra red, invitados en otra red diferente y así cada uno en un segmento de red diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, de acuerdo, gracias. Cuando eliminamos una VLAN, ¿qué pasa si yo borro una VLAN? ¿Qué pasa con el... O sea, si yo cojo y elimino el VLAN.dat, ¿no es cierto? Necesito de alguna manera, y le reinicio al switch, el switch como si le tengo grabado en la configuración eso que pertenezca a una VLAN, automáticamente otra vez le va a generar o le va a crear. Entonces, por eso dice aquí, miren, para restaurar el valor de fábrica debemos de borrar el archivo VLAN.dat y borrar el archivo de configuración. E inclusive dice que me desconecte de todos porque eventualmente yo puedo tener el BTP activado y otra vez se puede sincronizar el VLAN.dat. Entonces dice a continuación reinicie y ahí sí empieza el proceso desde cero.
Entonces así yo le podría borrar una VLAN. Yo le podría borrar con el comando no VLAN 10, por ejemplo, y automáticamente se elimina. Pero ¿qué pasa si yo le elimino de esta manera y no le quito la pertenencia en el... Esto me gusta mostrarles, entonces voy a ponerle aquí, ¿no es cierto? Miren, voy a poner show VLAN y aquí me dice, miren, perfecto, el puerto 1 está en la VLAN 10. Voy a borrar las VLANs, entonces voy a ponerle config t, voy a poner no VLAN 10 y no VLAN 20. Ya está, borradas, veamos, show VLAN. Perfecto, ya no existe. Pero ¿qué pasó con el puerto 1? Observen, véanle, ¿qué pasa con el puerto 1? No está. No está, desapareció, ya no existe el puerto 1, es decir, el puerto 1 queda en el limbo. ¿Por qué? Porque todavía por configuración, show running config todavía está puesto en la VLAN 10 y 20 que ya no existen. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes quieren eliminar una VLAN? Se dan cuenta que ya dicen, esta VLAN solo era de prueba. ¿Qué debería hacer en primer lugar antes de eliminar esa VLAN? Entrar y buscar todos los puertos que pertenecen a esa VLAN y ponerle en una nueva VLAN. Ya no en A10, le voy a poner ahora en A100. Para que cuando le elimine esa VLAN, no queden los puertos en el limbo. ¿De acuerdo? A veces uno le toca hacer eso porque imagínense, si regresamos al gráfico inicial de los colores, me tocaría buscar en todos los switches de la red, buscar cuáles puertos pertenecían a la VLAN que voy a eliminar. Entonces a veces no es fácil esto de coger y ponerles en un puerto, en una VLAN diferente y luego eliminarle ya cuando ya esté seguro de que todos los puertos que pertenecían a esa VLAN ya se cambiaron a una nueva VLAN. Entonces lo que a veces nos toca hacer es, y eso ya digamos es, una cosa es la teoría, cómo se debería hacer, sino que a veces lo que hacemos es elimínale nomás esa VLAN y esperemos que se quejen. Entonces el momento que se elimina la VLAN, empieza los puertos que pertenecían a esa VLAN, como ya no existe la VLAN, a quedar en el limbo, tal como les mostré aquí. ¿Cierto? Ya no está el fast Ethernet 01. Entonces en ese momento lo que hacemos es le identificamos en qué switch está, nos conectamos a ese switch y le cambiamos a otra VLAN. ¿Sí? Entonces, una cosa es cómo se debería hacer, y otra cosa es realmente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos claros entonces hasta aquí la parte de VLANs? Yo tengo una pregunta ahí, Juan. Siempre Claro. es necesario tener declaradas las mismas VLANs de toda la parte de infraestructura, ¿no es cierto? Declara así para que se puedan ver. Con el Ya, mismo nombre no necesariamente. ok. Pero el mismo numeral de El identificación. mismo ID, claro, el mismo número ID, si no, no se van a poder ver. Entonces, la misma VLAN ID 10 va a funcionar en todo lado, pero el nombre a lo mejor en una le pongo, no sé, telefonía, en otra le pongo telefonía IP. Ok, perfecto. Y la otra es, ¿cuándo necesitas poner el DOT 1 o el DOT 3 en función del identificador de la VLAN? El .1Q es propiamente un protocolo cuando se activa las VLANs, automáticamente le pongo, ya vamos a ver en el puerto troncal, justamente lo que vamos a ver a continuación, automáticamente se activa el protocolo de .1Q. El .1Q es simplemente etiquetar la trama, ponerle una identificación de trama. Entonces esta identificación de trama prácticamente es la VLAN, entonces le dice pertenece a la VLAN 10 para que todos los puertos entiendan que solamente se va a poder ver con los que tengan la misma identificación. Ah, ok, muchas gracias. ¿Sí? Entonces miren, solo lo que les decía aquí, miren, voy a hacer una cosa y le voy a poner aquí otro switch, el 2960. Aquí está config T, VLAN 20
name, telefonía, do show VLAN. Aquí está la VLAN 20. Este es el identificador. Entonces el dot1q lo que va a hacer, le va a poner 20, y acá le voy a poner lo mismo. Entonces acá también voy a crear, si quiero aquí también poner teléfonos, debería poner exactamente igual, ¿no es cierto? Voy a ponerme aquí enable config t VLAN 20 name telefonía IP do show VLAN. Miren, aquí dice, este es telefonía IP, el otro en cambio era telefonía. Entonces alguien puede decir, no, ahí va a haber problema. No, porque este es solamente el nombre con el cual le está identificando, pero realmente el identificador de VLAN es ese de aquí, el 20, que es el mismo que está acá. Es decir, este telefonía y este telefonía IP son las mismas VLANs en realidad. Por eso es importante el Virtual Trunking Protocol. Es un protocolo que se encarga de sincronizar para que todos se llamen exactamente igual. Entonces, cuando hacemos esto, ya yo le creo aquí y automáticamente se crea acá con el mismo nombre. Le borro de aquí y se borra de acá. Entonces se empieza a borrar en toda la infraestructura, o se crea en toda la infraestructura esta VLAN específica. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ¿cómo configuramos el puerto troncal? Los troncos. Los puertos troncales son a nivel de capa 2 y transportan todo el tráfico de todas las VLANs. Entonces, en la interfase lo único que tengo que hacer... Wow, está horrible esto. No revisé esta partecita, pero aquí es switch port mode trunk, básicamente. Entonces, el otro era switch port mode access, y aquí le voy a poner switch port mode trunk. Entonces, para que se troncalice ese puerto. Yo le voy a decir, por ejemplo, aquí, por defecto, ¿qué es esto de la VLAN nativa? Y es algo sumamente interesante. Voy a tratar de graficarles aquí. Si hacemos todo sería genial. Vamos a hacer esto. Vamos a conectarle estos dos switches y le vamos a conectar desde el giga al puerto giga. Entonces los dos empiezan a negociar y veamos qué pasa acá. Le voy a decir le voy a poner show interface trunk, que muestre las interfaces troncales. No hay ninguna que está troncalizada. Show IP interface brief. Aquí vemos que miren la interfase 1. Aquí está la VLAN 1. No hay ninguna interfase troncalizada aún, es decir, ahorita se acaban de conectar estos dos. Y pese a que yo le puedo poner aquí la VLAN 20 y acá otro con la VLAN 20, físicamente están conectados, pero lógicamente no están conectados. Es decir, no se genera el grafiquito de color, el que le permita el paso exclusivo, el paso de la VLAN 20 acá. Entonces la VLAN, le vemos, está creada aquí en el otro lado, pero no existe el paso. Es decir, yo podría poner una máquina aquí, otra máquina configuradas correctamente, le hago ping y no se van a poder ver la una con la otra porque no existe el camino. Entonces necesitamos ponerle troncalizar a esto. Entonces miren lo que voy a hacer en el switch de acá. ¿Cuál es este? De aquí. Y vamos a ver cómo funciona esto. Pues le voy a poner configure terminal interfase giga 01 y le voy a poner switch port mode. Antes le ponía en el modo de acceso y aquí le voy a poner signo de pregunta para que vean los modos que existen.
Entonces tengo el modo de acceso, el modo trunk y el modo dinámico. Entonces, este modo dinámico es un modo en el cual están configurados todos por defecto. Por eso es que tenemos que sacarle de ahí y ponerle como acceso. O sacarle de ahí y ponerlo en modo troncal. ¿Cómo puedo validar eso? Entonces, nuevamente voy a hacer lo siguiente. Antes de mostrarles esto, le voy a poner do show interfase FAS01 switch port. Ya. Entonces, miren acá arriba. Entonces dice el puerto es el puerto 1, switch port está habilitado y el modo administrativo dice en modo estático. ¿Por qué? Porque ya le pusimos en una VLAN específica, en la VLAN 10 que está inactiva, pero la VLAN 20 sí está activa. Por eso es que se quedó en el limbo este equipo. Hagamos lo mismo para el puerto 2, veamos, o el Giga 01 switch port. Pues miren, dice Dynamic Auto por defecto. En el modo operacional se puso en modo de acceso, pero está activo este modo dinámico. En el otro caso, miren, el modo administrativo ya se puso en modo de acceso. Entonces son modos de trabajo que tienen el puerto, los puertos Cisco, y por defecto, les había dicho, está en modo dinámico. Y este modo dinámico no es nada más que es un modo de negociación, un modo que le permite negociar con el otro lado para ver cómo quiere trabajar. Entonces, por eso es que cuando ustedes, sin configurar nada, y ponen un equipo, y voy a hacerle esto aquí, entonces miren, veamos en este de acá, en config, no, voy a conectar un equipo, entonces voy a conectar una PC aquí, le saqué de la caja y le voy a poner de aquí en el puerto, por ejemplo, en el puerto 2. Empieza, no se pone automáticamente en verde, aquí empieza a negociar con el puerto, y el puerto finalmente, veamos cómo se pone en el puerto 2, veamos, show interfase FAS02 switch port. Entonces me dice, miren, está nuevamente en modo dinámico auto, es el valor por defecto que está en puerto Cisco, pero ya se puso en el modo operacional, en modo estático. ¿Sí? Entonces dice en modo de acceso, se acaba de poner en este momento. ¿De acuerdo? Entonces este Dynamic Auto, de aquí viene el nombre DTP, Dynamic Trunking Protocol. Este está negociando con en qué modo me voy a poner a trabajar en función de quién se está conectando acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Entonces regreso, y aquí habíamos dicho, entonces lo que estamos escribiendo es switch port, modo, nuevamente el signo de pregunta. Entonces, por defecto está aquí, por defecto está aquí en modo dinámico, y le ponemos en modo de acceso para que incondicionalmente siempre sea de acceso y nunca se troncalice, o le voy a poner en modo troncal, le voy a poner switch por mode tronco. Entonces en ese momento miren, dice down, se baja un ratito y otra vez empieza a negociar. Ya vamos a ver, existe una tablita. Entonces él dice, ahora sí yo voy a trabajar en modo troncal. Lo siento, en el otro lado alguien también tiene que estar en modo troncal. Entonces le está preguntando al switch 1, le está diciendo, oye, ¿puedes tú trabajar en modo troncal? Si no, lo siento mucho, pero no vamos a poder conversar porque yo ya no estoy en modo de negociación, sino yo me puse en modo de trabajo troncal. Entonces veamos ahora otra vez qué pasó. Miren, administrativamente ya está en modo troncal y el modo operativo, es decir, cómo está trabajando, se cambió de modo de acceso y se puso en modo troncal. ¿Se dan cuenta? Y en el otro lado todavía está viéndose a ver en qué modo se va a poner. Veamos. En el Giga sería Giga 01 switch port. Miren. Él está en modo dinámico, es decir, está en modo de negociación, pero operativamente se puso en modo troncal. Entonces no sé si ya se dieron cuenta qué es lo que pasó.
Entonces, por defecto, los dos están, siempre todos los puertos Cisco están en modo Dynamic Auto. Entonces, cuando están Dynamic Auto, lo que están esperando es que alguien les diga en qué modo quieren trabajar. ¿De acuerdo? Es como cuando se van a la fiesta, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, cuando iban a la fiesta de jóvenes y de pronto se sentaban en un lado esperando o que alguien les saque o que sacarles a bailar. Entonces están ahí quietitos los dos lados, como ninguno de los dos puede negociar en este modo Dynamic Auto, ninguno inicia la negociación, por defecto se ponen en modo de acceso. Este es de lo importante, el modo operativo. El modo operativo me indica cómo está trabajando ahorita el puerto. Entonces ahorita se acaba de poner en modo troncal. Y ahora miren lo que sucedió. Antes nos decía do show interface trunk. Muéstrame las interfaces troncales y miren ahora me dice y hay una interfase troncal. Aquí está el .1Q, el encapsulamiento activado. Está en modo troncal. ¿Y qué VLAN son las que están permitidas? Toditas las que tengamos creadas. ¿Cuáles son? La 1 por defecto y la 20 que la acabamos de crear. ¿Se dan cuenta? Voy a crear, por ejemplo, la VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. ¿Qué debe pasar ahora? Voy a poner otra vez, muéstrame las interfaces troncales. Miren, dice, nuevamente miren, el puerto sigue troncal, pero ahora ya las está permitiendo el paso de la 20, 30, 40 y 50 porque ya les acabo de crear. Entonces ahora sí puedes pasar con estas etiquetas que ya reconozco. ¿Qué creen que pasa acá al otro lado cuando haga interfase troncal? Veamos. Miren, show interface trunk. Me dice perfecto, yo también me troncalicé. Yo permito todas las VLANs, pero solamente les voy a permitir en este momento activas en el dominio la 1 y la 20. ¿Qué pasó la 30, 40 y 50? Como este no les reconoce, él no tiene creadas, entonces dice, este les deja pasar, pero yo acá en cambio no les puedo recibir. O sea, si hay un tráfico que venga de la VLAN 30, viene por este interfase, este le va a dejar salir porque él sí le permite a la, nuevamente le vengo para ver, dice yo sí le permito, miren, a la 20, 30, 40 y 50, les dejo pasar acá, pero llego al otro lado y le dice perfecto, pero yo solamente puedo a la 20 nada más, lo siento, y rechaza todo el tráfico porque no tiene cómo conectarse. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este switch 1? Declarar las VLAN. Declarar las VLAN. Perfecto, declarar las VLANs para que puedan pasar. Entonces, por eso es importante que toda la topología, toda la red conmutada que ustedes tengan declaradas las mismas VLANs. Y por eso es importante el protocolo, el BTP, el Virtual Trunking Protocol, que se va a encargar de, yo le creo aquí, y se propaga esa VLAN por toda la red para que justamente ya se permite el paso. Entonces miren, config t VLAN 30 do show interface trunk. Miren, ya le permite a la 30. Si bien todas están permitidas pasar, pero solamente les va las activas, dice solo las permitidas y activas son la 1, 20 y 30. Le creo la 40, VLAN 40, le declaro la VLAN 40 y ahora ya debería asomar la VLAN 40. Miren, ya está la VLAN 40. Por eso es importante que en toda la topología que ustedes tengan estén declaradas todas las VLAN, así no tenga puertos que están en esa VLAN. Pero es para que les deje pasar por los puertos troncales, si no, no les va a dejar pasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto de la VLAN nativa? Entonces vamos a explicar para qué es este Commodore Switch por Trunk Native VLAN. ¿Qué pasa si alguien coge y físicamente abre este hilo, como en las películas, ¿no es cierto? Le logra abrir el enlace de aquí, este es un cable de UTP, le abre y pone algo aquí en la mitad.
algún equipo para tratar de identificar el tráfico que está llegando. O para yo tratar de meterme en el tráfico aquí. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Simular eso. Voy a tratar de... No, es que son puertos giga. Veamos, voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer? No, a ver aquí tal vez con esto, veamos si lo logro. Voy a poner este aquí. Y voy a ver si permite acá. Y acá le voy a poner del giga. Ya. Y acá coloco un equipo. ¿No es cierto? Entonces, esto es un túnel donde están pasando todas las personas, los del equipo A y los del equipo B. Cada uno está totalmente identificado. Pero yo hice un espacio para yo poder conectarme. El .1Q es un protocolo que... Voy a poner aquí el equipo, otro equipo más acá. Cuando la información sale de aquí, llega al switch, el switch pertenece a una VLAN específica y automáticamente le etiqueta. Y le dice, pertenece a la VLAN 20 y viene por este puerto que está troncalizado y se pone en la VLAN 20. Miren, está troncalizado, pero no se está dando cuenta que aquí le acabo de poner este equipo. Le acabo de abrir una puerta para conectarme en este túnel y voy a botar información. La pregunta es, este pone la etiqueta, el último le quita la etiqueta, pero este es un equipo, digamos, es un hub que es un equipo tonto y no tiene esta capacidad de etiquetar, no sabe de este protocolo. Entonces, el momento que él se cola aquí en este pasillo, ¿a qué VLAN pertenece? ¿A qué VLAN va a pertenecer? Entonces, claro, A la aquí 1, está. que viene por defecto. Exactamente, eso es lo que les decía. Veamos nuevamente acá. Entonces, ¿no es cierto? Aquí está claro que el rato que entró aquí ya se pintó de amarillo y pasa de color amarillo. Pero el rato que él está entrando acá no tiene ningún color. Entonces, cuando una trama entra en un puerto troncal, debería entrar con etiqueta, el .1Q. Pero si entra sin etiqueta, automáticamente esa trama es mandada a una VLAN que se llama la VLAN nativa. Y la VLAN nativa también por defecto es la VLAN 1. Entonces aquí está, miren la VLAN nativa, dice Native VLAN, la VLAN 1. Por defecto se va a la VLAN 1. Y entonces él va a poder eventualmente ver, ya si él quería ver información de estos equipos que están en la VLAN 20, no va a poder ponerse en la VLAN 20. Entonces ahí tengo un pequeño problema. Entonces él entró aquí y le manda a la VLAN 1. Entonces él va a poder conectarse con cualquier cosa que se encuentre en la VLAN 1. Entonces, ¿qué es lo recomendable? La VLAN 1 es una VLAN nativa por defecto, por la cual inclusive viaja el BTP, viaja algunos protocolos propietarios de Cisco viajan por la VLAN 1. Por eso no sé si recuerdan que decíamos en el capítulo, a lo que comenzamos del capítulo de la clase de ayer, decíamos que no debería en realidad utilizarse la VLAN 1. Entonces no debería haber nadie en la VLAN 1. Entonces lo que hacemos es creamos datos para otra VLAN, pero este se está poniendo en la VLAN 1. Entonces, ¿cuál es el comando? Yo voy a poner aquí. Entonces, interfase giga 01. Entonces, switch por trunk. Y le voy a mandar a una VLAN totalmente diferente, a la VLAN 99. Native VLAN 99, VLAN 99. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder en este momento? Entonces, cuando un tráfico que no está etiquetado entra a un puerto troncal que maneja etiquetas,
automáticamente ya le va a mandar no a la VLAN 1, sino a la VLAN 99. Y la pregunta es, ¿quién más está en la VLAN 99? Nadie más. Nadie más. Entonces, como no está nadie más, automáticamente, digamos, él entra a una red de aislamiento. Entonces, él se cola a esa interfase, pero se va y no encuentra a nadie. Entonces, miren, aquí empieza a dar este mensaje, porque lo que dice es, si yo le etiqueto nativa para este lado, en el otro lado también debería ponerle la misma. Entonces, miren, dice, hay un VLAN mismatch. Dice, acabo de descubrir un VLAN mismatch, porque yo tengo la 99, pero en el otro lado dice la VLAN 1. Miren, dice aquí, yo tengo la 99, pero el otro lado está hablando la VLAN 1. Entonces, tiene que ser coherente esta configuración de los puertos troncales. Es decir, tendría que venir acá, interfase giga 01, switch port trunk, native, VLAN 99 también. Y ahí dejan de sumar estos mensajes. Entonces, ahora sí. Si se va para acá, 99, si se va para acá, también va a la 99. Entonces es coherente la información. Cualquier tráfico en el sentido que vaya, siempre va a ir a la misma VLAN. Por eso, cuando se configura esto, tenemos que configurar también la misma VLAN. El siguiente comando que está ahí es switch port trunk. Entonces, este que está aquí, allow. Si bien por defecto van a pasar todas las declaradas, yo puedo decirle que pasen todas excepto una. ¿Para qué nos podría servir esto? ¿Para qué creen que podrían Para aislar utilizar? una VLAN de servidores. Aislar pero aislarle en este switch. Correcto. Entonces, si yo detecto que, por ejemplo, aquí tengo una máquina, unos equipos que están en la VLAN 10 y son los que están generando el problema, y como sabemos que la VLAN 10 está también en toda la infraestructura, el broadcast que está generando, digo, no, aquí está el problema, está en estos equipos de la VLAN 10, y no está siendo afectado todavía el resto de la VLAN 10, lo que yo le puedo decir aquí es simplemente, ahora sí le digo switch port trunk allow, y le voy a decir qué VLAN quiero que pase. Quiero pedir la 1, la 10, la 20, la 40, la 50. ¿Sí? Entonces le acabo de eliminar la 30 de las permitidas. Cuando ustedes le ponen el allow, también pueden poner aquí, pueden poner el signo. Entonces dice pueden poner es todas excepto. También podrían ponerle como les puse con la coma, o le puedo decir aquí yo quiero excepto la VLAN 30 también, otra manera de poner, o le pongo, voy poniendo 1,10 permitidas, coma. Entonces miren, aquí le digo todos excepto la 30, ninguna, no dejo pasar ninguna VLAN. Entonces ahora veamos do show interface trunk, ¿qué es lo que pasó? Dice, perfecto, miren, todas están permitidas excepto ya desapareció la 30. Entonces le acabo de aislar a todos los equipos de la 30 en este switch, de tal forma que ahora sí puedo implementar algún plan de acción. Me voy a buscarle cuál de los equipos que está aquí es el que está dando el problema, y ahora sí después puedo reactivar todo. Entonces, ¿cómo le puedo reactivar? Le puedo permita todas, y ahora sí ya sumo la 30 nuevamente. Ya le retorno toda la normalidad. Entonces puedo aislarle a una VLAN en un switch específico haciendo esto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, miren, que he creado la 10, 20, 30, la 99, la nativa. Le digo, a ver, modo troncal, la VLAN nativa va a ser la 99. En el otro lado le configuro exactamente igual. Y aquí le digo, las permitidas son la 10, 20, 30. Voy declarando cuáles quiero específicamente. Si no pongo por defecto, todas son permitidas. Entonces aquí le estoy poniendo posiblemente para solamente que esas VLANs puedan viajar.
Pero como les digo, si quiero todas, no es necesario este comando trunk allow, sino todas son permitidas, todas las que están declaradas en la VLAN.dat. ¿De acuerdo? Algo que es importante que está aquí, esta nota. Cuando nosotros utilizamos un 2960 de la familia de los Catalyst, este etiquetado automáticamente se activa. Simplemente pongo y le pongo esto de el modo troncal. Pero cuando tengo los switch capa 3, yo requiero activar este encapsulamiento .1q antes de configurarlo en modo local. Entonces vamos a hacer lo siguiente para graficar esto. Vamos a poner un switch capa 3. Vengo aquí, vengo switch y este de aquí, voy a poner cualquiera de estos, este de aquí. Me vengo acá. Está arrancando el switch capa 3. Ya arrancó, perfecto. Le digo no. Enable. Config T. Interfase giga 01. Y estoy. Entonces voy a poner igualito que en un switch capa 2. Switch por modo trunk. Y me dice, lo siento, comando rechazado. Entonces en un switch capa 3 hay que hacer lo siguiente: switch port aquí es trunk encapsulation .1q. Entonces lo que le digo es, alístate porque vas a poder encapsular. Le estoy activando el protocolo prácticamente. Es lo que decía antes, en los 2960 por defecto tiene ya esto activado, pero aquí tengo que activarle primero. Y ahora sí, miren, va a coger el comando switch por mode trunk. Y ahora sí cogió. Antes no cogió porque dice comando rechazado, la interfase está en encapsulamiento automático, no puede ser configurada en modo troncal. Entonces tengo que decirle qué encapsulamiento tiene que utilizar el .1q y automáticamente ya puedo activar el modo troncal. Es la única consideración que tienen que tener o deben tener ustedes cuando quieran utilizar esto. Es decir, cuando quieran troncalizar en un switch capa 2 solamente nos cambiamos a modo troncal. En un switch capa 3 tenemos que activar este comando encapsular primero .1q y luego sí ya le troncalizamos. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos viendo cómo verificamos que esté troncal. De algunas maneras con el comando switch por show interface trunk podemos validar eso, o nos vamos a la interfase que quiera y le pongo el comando switch por al final y aquí me dice el modo operativo, dice el modo troncal. Aquí nos da la VLAN. ¿Cuál es la VLAN nativa por defecto? La VLAN 99. ¿Cuáles están permitidas? Todas están permitidas. Entonces recuerden, este comando switch port me permite validar toda la información de una interfase específica. ¿Sí? Si yo quiero quitarle restablecer, es decir, quitarle que pertenezca a una VLAN nativa, simplemente le pongo no switch port trunk native VLAN y le quito, o no switch port trunk allow VLAN y también le quito este comando, o le podría dejar con switch port trunk allow VLAN all. Por defecto están todas las VLAN. Entonces hay algunas maneras de configurar, pero aquí lo que me está diciendo es cómo podría yo quitarle lo que le acabo de poner, es decir, que regrese a la VLAN nativa por defecto y que permita todas las VLANs. ¿Cómo le puedo quitar también de que sea de modo modo troncal? Simplemente le cambio de modo, le pongo no switch por mod trunk y regresa a modo dinámico, o le digo switch por mod access y le cambio y le forzo a que sea modo de acceso. Por lo tanto ya se rompería la comunicación. Miren lo que voy a hacer acá. Le digo, este está en dynamic. Entonces ahora sí le voy a poner switch por, perdón, este es el capa 3. Entonces este de acá, que se puso en automático porque negoció con el otro lado. Voy a poner ahorita, a ver,
switch port mode acceso. Le pongo en modo de acceso, vemos qué pasa y miren, se acaba de romper el puerto troncal, ya troncalizado acá, pero este de acá ya no quiere troncalizarse porque no entiende lo que le está tratando de decir el otro, no entiende DOT1Q porque ya se puso en modo de acceso. ¿Sí? Entonces miren, vamos a ejecutar ahorita do show interface trunc. Ya no hay nada troncalizado. Entonces este se puso en modo de acceso, este está en modo troncal, por lo tanto ya no pueden hablar los dos. Este manda etiquetado, este no entiende de etiquetas y por eso va a empezar a dar mensajes de error, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer el día viernes un poco de laboratorios de cómo la configuración o revisar la configuración. Acabamos de ver esta parte del DTP, como les decía, el Dynamic Trunking Protocol. Inge, una ¿sí? consulta. Si yo tengo generado, digamos, todo una arquitectura de VLANs en una red, ¿en qué casos podría darse que haya comunicaciones sin etiqueta por el tema de la VLAN nativa? Aparte, obviamente, de que, digamos, yo ponga algo en el medio que me capture los datos. En ningún caso. En ningún caso debería pasar eso. Y en este caso, la VLAN nativa, ¿para qué se podría utilizar entonces? Simplemente como precaución. Como una red de aislamiento en el caso de que se abra, ¿no es cierto? Como decía, alguien abra para tratar de capturar información. Entonces, solamente por eso. Ya, listo, gracias. Es decir, nuevamente, si yo no le pongo esto, no pasaría, realmente no va a pasar nada, la red va a funcionar adecuadamente, sino que si alguien hace el intento de conectarse fraudulentamente, él va a conectarse a la VLAN nativa 1. ¿Y qué está en la VLAN nativa 1? Están los protocolos de Cisco. Entonces ahí está el DTP, ahí está el CDP, también viaja por la VLAN 1. Entonces, ya estando en la VLAN 1, él ya no puede atacar a máquinas porque no va a ver a ninguna máquina, pero les va a ver a quiénes, a los switches. Entonces él puede empezar o intentar hacer o iniciar un ataque, pero a nivel de los switches. Ya no a nivel de los hosts, sino a nivel de los switches. Entonces, si no le pongo, va a funcionar sin ningún problema, pero es simplemente como precaución para crear una VLAN nativa en el caso de que un tráfico no etiquetado ingrese a una interfase troncal. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Sí? El DTP, Dynamic Trunking Protocol, es un protocolo propietario de Cisco. Entonces está activado en forma predeterminada en todos los switches 2960, los 2950. El valor predeterminado es de este Dynamic Auto, como les había dicho. Entonces está en modo de, digamos, de negociación por defecto. Puede desactivarse con el comando no negotiate. Entonces yo puedo entrar a la interfaz y decirle switch por no negotiate, en cuyo caso se deshabilita el Dynamic Trunking Protocol. Entonces, pero yo le puedo volver a activar y simplemente le digo Dynamic Auto, switch por mode Dynamic Auto y nuevamente le retorno, digamos, al modo normal de operación. ¿De acuerdo? Entonces, primero es eso, es un protocolo propietario, es decir, si yo me pongo un switch de otro fabricante, le quiero continuar la red, entonces voy a tener este problema de que eventualmente él quiere negociar y el otro no entiende porque es un protocolo nuevamente propietario de Cisco. Los modos que trabaja básicamente que yo podría configurar es
este que se llama modo de acceso. Entonces, modo de acceso se pone justamente, negocia para convertir al vínculo en este modo. El modo Dynamic Auto lo que hace es, dice, a ver, puedo conectarme en modo troncal o en un modo que se llama modo deseable. Este modo deseable busca convertirse en modo troncal, modo troncal negociando con otras interfaces automáticas. Ya vamos a ver una tablita para entender esto. Y finalmente en este modo troncal, cuando le pongo en modo troncal, se pone en modo permanente ya y negocia para convertir con el vecino, pero él siempre ya no va a negociar, él siempre va a estar en este modo. Entonces, este modo troncal y el modo de acceso son modos permanentes. ¿De acuerdo? Entonces, si le pongo en modo de acceso en modo permanente, por eso dice se queda en modo permanente, ya va a negociar con el que se conecte y va a decir, bueno, solamente te puedo aceptar si eres también modo de acceso. El modo troncal nuevamente se pone en modo permanente ya y va a tratar de negociar con el vecino para ver si puede troncalizarse o no puede troncalizarse. Esto se entiende mejor con esta tablita. ¿Qué pasa cuando un lado está en modo dinámico y el otro lado está en modo dinámico, que es por defecto? Entonces, cuando yo conecto dos switches del uno con el otro, por defecto, ¿en qué modo se puso? Se pone en modo de acceso. Por eso es que al principio, ¿se acuerdan cuando les dice, le puse el segundo switch y les conecté? Empezó a negociar y dijo, bueno, sabes que yo estoy Dynamic Auto. Y el otro dice, yo también estoy Dynamic Auto. Entonces los dos están esperando que le saquen a bailar. Y como ninguno sale a bailar, entonces se quedan en modo de acceso. Cuando yo le pongo troncal en un lado y el otro lado está en modo dinámico, miren, por defecto, por eso es que se troncalizó. Es decir, cuando ustedes quieran troncalizar una interfase, un enlace entre dos switches Cisco, lo único que debería hacer en realidad es solo troncalizar, ¿qué cosa? El un lado. Porque el otro lado, como está en Dynamic Auto, automáticamente se troncaliza. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos troncal en un lado y troncal en el otro lado, por lo tanto, el resultado es troncal. Entonces, normalmente, y eso especialmente en el examen donde califica el Packet Tracer, entonces si le troncalizan en un lado, deberían troncalizarle en el otro lado. ¿De acuerdo? Pero si no le hacen eso, igual se troncaliza, porque con Dynamic Auto también se troncaliza. ¿Qué pasa si le pongo troncal en un lado y en el otro lado le puse en modo de acceso? ¿No es cierto? Este quiere, le dice, perfecto, oye, puedes ponerte troncal porque él quiere negociar. Pero como está en modo de acceso, dice, yo no negocio nada, yo me quedo en modo de acceso. Por lo tanto, tienen una limitación, una conectividad limitada. Si están en modo de acceso en un lado y en el otro lado en modo de acceso, automáticamente se pone en modo de acceso. ¿Sí? ¿Sí está claro esta tablita? Entonces, hay un modo que se llama Dynamic Auto, este es automático, y este se llama Dynamic Desirable o Dynamic Deseado. Cuando está en el modo deseado, lo que sucede es lo siguiente: si estoy en modo deseado y el otro está en modo Dynamic Auto, también se pone en modo troncal por defecto. Sí, entonces él dice, ve, yo quiero troncalizarme, tú estás dispuesto a troncalizarte, sí, y automáticamente se troncaliza. Digamos, no negocia, le manda la instrucción y en el otro lado automáticamente se troncaliza en Dynamic Auto. Entonces, ¿cuál debería ser el modo normal que nosotros debemos trabajar para troncalizar? Este de aquí. Troncalizar en un lado y troncalizar en el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, les va a subir puntos. Igual alguien puede decir, pero ¿se troncalizó? Sí, se troncalizó. ¿Por qué? Porque por defecto está en Dynamic Auto. Dynamic Auto con troncal, automáticamente se troncaliza. Entonces, él dice, yo voy a estar permanentemente en troncal y le manda la capacidad de quiere negociar con el vecino. Entonces, con el vecino quiere negociar, está dispuesto porque está en modo dinámica automático. Entonces, automático está preguntando, a ver,
¿Qué me estás ofreciendo para poder conectarme? ¿Sí está claro esta tablita? Sí, pero digamos que una buena práctica sería para un modo permanente en este caso. Sí, la buena práctica es ponerlo a los dos lados en modo permanente, troncal y troncal. Gracias. Porque ¿qué pasa si no, qué pasaría por ejemplo en este caso? ¿Qué pasa si aquí le desconecto y conecto un equipo en lugar de toda la infraestructura? Le abro y le pongo un equipo aquí. ¿Qué pasaría? Como este está en Dynamic Auto, ¿no es cierto? Y este es un computador que no puede negociar nada, automáticamente se pone en modo de acceso. Entonces esta máquina abre el enlace, se pone ahí y automáticamente él no pertenece a ninguna VLAN, pero sí podría intentar, no sé, conectarse al equipo, porque ya se puso en modo de... ¿En qué VLAN se puso? En la VLAN 1 por defecto. Entonces podemos hacer la prueba, veamos si está ahorita, cómo está este. Enable, config T, do show running, veamos cómo está la interfase Giga. Miren, está en modo de acceso, le voy a quitar esto. Interfase Giga 01. No, switch por modo de acceso. No, este es switch por modo Dynamic Auto. Claro, ahí tiene conflicto en la negociación. ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le hago aquí para? Ya sé, en el puerto 2 le voy a poner. Voy a sacarle de aquí, le voy a poner ahorita en el puerto 2. Ya. Entonces... y voy a borrar nomás esto. Y le voy a abrir delete. Voy a poner aquí del 2 con el 1. Entonces este quiere negociar, este está en troncal. Y de hecho miren, cuando se ponen así, miren a qué VLAN pertenece el Giga. A qué VLAN pertenece, si se dan cuenta dice un guión. Todos dice pertenece a la VLAN 1, 1, 1, 1, 1, el primero pertenece a la VLAN 10, pero el puerto Giga 01 dice guión. ¿Por qué? Porque no puede pertenecer a ninguna VLAN, porque pertenece a todas las VLAN. Entonces yo puedo decir, este puerto está troncalizado. Este de acá, en cambio, miren, está tratando de negociar. Showing interface trunk. Está troncalizado. ¿Por qué? Porque el otro está troncalizado. Veamos show interfase Giga 01 switch port. Miren, entonces dice, a ver, operativamente aquí está. Se puso en modo de acceso. A ver, no, ¿en cuál estoy? En el Giga 02, perdón, Giga 02, el que quiero ver. Entonces miren lo que dice. Por defecto está en Dynamic Auto. Como está en Dynamic Auto y el otro lado está en modo troncal, se puso en modo troncal. Entonces se troncalizó. Ahora yo abro esto y le voy a poner con este de acá. Le digo, miren, voy a conectarle directamente a este equipo. ¿Ya? Otra vez en pie quiere negociar. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Como este no habla 2.1Q básicamente, no tiene el DTP para negociar, este como no puede negociar, se va a poner en un modo que se llama el modo de acceso. Podemos verle aquí, dice, miren, modo de, está todavía negociando, veamos, esperemos, Dynamic Auto.
Ya, veamos en qué modo se puso. ¿Dónde estás? Oh, espérate, ¿por qué se quedó en modo troncal esta cosa? Aquí está haciendo algo que no debería hacer el Packet Tracer. Aquí como no puede, no puede negociar, es una PC, aquí debería quedarse en modo... ¿Cómo le puedo hacer esto para validar? Solo veamos, voy a grabar y voy a reiniciar todo. Veamos. Enable. Show Interface Trunk. No hay nada troncalizado porque no tiene por qué negociar. Y ahora sí veamos. Está Show Interface Giga 02 Switchport. Y dice, miren, Dynamic Auto, y se puso por defecto en modo de acceso. Es algún bug que tiene el Packet Tracer. Entonces, como no tiene con qué negociar, se pone en modo de acceso. Entonces, por eso es importante troncalizar los dos lados, para que si se abre por alguna razón y trata de suceder esto, automáticamente este puerto sigue en modo troncal. Por lo tanto, este debería hablar .1Q. El único que maneja .1Q, digamos, por defecto, son el sistema operativo de Macintosh. Macintosh puede trabajar y puede pertenecer una interfase a varias VLANs. Entonces, yo pongo aquí, por ejemplo, si este está troncalizado, este equipo tiene esta característica, él podría, siempre y cuando este esté troncalizado. Recuerden que este es del DTP, entonces este no es un equipo Cisco, no sabe de este protocolo. Por lo tanto, él no puede negociar. La negociación siempre va a darse entre dos equipos que sean Cisco, porque el Dynamic Trunking Protocol es un protocolo propietario de Cisco. ¿Está claro? Por favor, ¿tienen alguna pregunta de esto? Si ustedes se ponen aquí, por ejemplo, le dicen show, veamos si funciona el DTP. Sí, tiene aquí show DTP, interfase. No creo que funciona. Solo show DTP nada más. No funciona el show CDP interface. Yo podría verificar el modo con el cual está configurado, pero también puedo configurar con el switchport, también podría verificar el modo. Entonces aquí me dice el DTP está, cada 30 segundos se envía esta negociación. Le va a borrar, por eso se demora 300 segundos en borrar el Dynamic Trunk. Entonces cada 30 segundos el otro lado tiene que estarle avisando que está en modo troncal, y por lo tanto él se mantiene en el modo troncal. Por eso es que no le borró hace un ratito, y cuando le borró, cuando le reinicié, se demora 300 segundos en eliminar eso. Y dice que hay dos interfaces que están utilizando el DTP. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Ya vamos a tratar de... vamos a hacer laboratorios la próxima clase. Con lo que nos queda tiempo, rápidamente veamos esto es lo que hicimos la clase de ayer, y todavía seguimos aquí. Vamos al capítulo 3 para ver si podemos intentar contestar.
Vamos a español. Vamos si no nos causa problemas como la vez anterior. Entonces, tratemos de contestar en función de lo que nos acordamos. Obviamente ustedes después deberían contestar ya cuando revisen completamente el módulo. Entonces, ¿qué sucede con un puerto asociado a la VLAN 10 cuando el administrador elimina la VLAN 10 del switch? ¿Qué es lo que sucedía? La segunda se vuelve inactivo, desaparece. Sí, ¿no es cierto? De lo que nos acordamos, no pasa nada, no es que se regresa a ninguna VLAN, a la predeterminada nada, sino que físicamente se volvía inactivo. Dice, ¿en qué ubicación de memoria se almacena la configuración de las VLANs? ¿Dónde se almacena toda la información de las VLANs? En la memoria flash. En la flash. Dice, un administrador está investigando una falla en un enlace troncal entre un switch Cisco y un switch de otro proveedor. Después de algunos comandos show, el administrador nota que los switches no están negociando el enlace troncal. ¿Cuál es la causa probable de este problema? Admite el DTP. Perfecto, ¿no es cierto? Ya el dato que nos metió de otro fabricante automáticamente ya sabemos que no son capaces de negociar. Entonces, ¿puedo conectarme con otro fabricante? La respuesta es sí, pero ya debería ponerme en modo troncal para que ya no negocie. Entonces le pongo switch por modo trunk y en el otro lado, dependiendo de con qué equipo me conecte, también debería ponerle en modo troncal para evitar cualquier tipo de negociación. Entonces, el problema es que estoy poniendo, pero en el otro lado no admite el DTP. Quiere negociar con el otro lado, pero el otro no entiende lo que le está diciendo. ¿Cuál es el propósito de la VLAN.data? Tiene la base de datos de las VLAN. Perfecto, ¿no es cierto? Lo que ya validamos, las VLAN se almacenan ahí. ¿Cuál es el propósito de establecer la VLAN nativa separada de otra VLAN de datos? Recordemos lo que dijimos antes, ¿no es cierto? Le mandé a la VLAN 99, le separo totalmente. ¿Cuál es el objetivo de eso? La primera, mejorar la seguridad de las tramas de administración. Veamos la otra que dice, la VLAN nativa es para que los enrutadores y conmutadores intercambien su información de administración, por lo que debe ser diferente a la VLAN de datos. Eso se hace a través de la VLAN 1. Se deben usar la VLAN separada para transportar tramas sin etiquetas poco comunes a fin de evitar la contención del ancho de banda en las VLAN de datos. Exacto. Entonces, y la VLAN nativa es solo para transportar tráfico de administración de VLAN. No, la VLAN nativa no es con ese objetivo. La VLAN 1 es donde se transporta este tráfico de administración. Entonces el que dice la 3, se debe usar una VLAN separada para transportar tramas sin etiquetas poco comunes a fin de evitar la contención del ancho de banda en la VLAN de datos. ¿Sí? Entonces esta me parece más. La primera dice, leámosle bien, se puede mejorar la seguridad de las tramas de administración que se llevan en la VLAN nativa. Pero este no mejora las tramas de administración. O sea, media rara la pregunta, pero este tiene más sentido. Ya vamos a validar eso. Cuando el switch Cisco recibe tramas sin etiquetas en un puerto troncal, ¿a qué VLAN se asigna en forma predeterminada? A la nativa. A la VLAN nativa. ¿Sí? Entonces, si un switch trama sin etiqueta, pero el puerto está troncalizado, automáticamente se conmuta el tráfico a esta VLAN nativa por defecto. Dice, un administrador de red está determinando la mejor ubicación de switches de los enlaces troncales para las VLAN. ¿Qué dos tipos de conexiones punto a punto se utilizan para estos enlaces troncales?
entre dos switches que utilizan varias VLANs la una De cierto, ¿no es cierto? Esta definitivamente es de esta. y la otra la que sigue entre un switch y un servidor que tiene Es lo una que yo NIC. les decía, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo conectar un switch, pero si este equipo, servidor, lo que sea, maneja también .1Q, entonces él puede tranquilamente conectarse porque el .1Q ese no es propietario, es de la IEEE, entonces es un estándar y el otro tiene que entender. Lo que obviamente, ¿qué tendríamos que hacer aquí en el switch? No ponerle en el modo de negociación, sino ponerle en el modo de troncalizado. Y el que debe entender esto sería en este caso la PC. Obviamente no tiene nada que ver en la RAM. Una impresora. Podríamos hacer esto siempre y cuando entre un conmutador, es decir, un switch y una impresora. Siempre y cuando, pero yo no he visto impresoras que tengan .1Q, es decir, que puedan pertenecer a varias redes. Sería genial, ¿no es cierto? De tal forma que alguien puede imprimir de los de la VLAN de administración, los de VLAN de estudiantes, todos puedan imprimir en la misma, en el mismo equipo, pero pero como les repito, no he visto impresoras o no sé de impresoras que puedan manejar este protocolo. Entonces creo que son esas dos. ¿Cuáles son los tres principales beneficios de utilizar redes con VLANs? Definitivamente la primera, como les decía, reducción de costos. La seguridad, porque ya tengo redes totalmente separadas. ¿Y cuál sería la última? Satisfacción. Dice, ¿cuáles son tres principales beneficios? Reducción de la cantidad de enlaces troncales. Tengo que hacer esta porque la primera no tiene sentido. En un switch Cisco, ¿dónde se almacena la VLAN de rango extendido? En la memoria flash se almacena solo del rango normal, pero como vimos, soportan hasta 4096. A partir de la 1005 ya se considera el rango extendido. Y esas se almacenan en la memoria flash, solo se almacena el rango normal. Y aquí se almacena En la de inicio. ¿En qué ubicación se almacena de forma predeterminada el rango normal? La memoria flash. ¿Qué tipo de VLAN utiliza el administrador para acceder al switch y configurarlo? En una VLAN de administración. Dice, ¿qué tipo de VLAN utiliza un administrador para acceder a un switch y configurarlo? Dice, pero configurarlo. ¿Qué tipo distinto de VLAN utiliza un administrador para acceder a un switch y configurarlo? Que la VLAN nativa, porque de ahí partimos y comenzamos a configurar el switch. No. Es que sí, es lo que quiero entender. Si dice acceder a un switch y configurarlo. La VLAN 1 por defecto, las otras podría crearles. Sí, aquí es medio raro. Esta pregunta puede ser esta. Pero no existe una VLAN de administración por defecto. Entonces yo podría en los switches simplemente poner y crearle aquí. Miren, voy a crear la interfaz rapidito. Enable config la interfase VLAN 500 IP address 172.21.101.255.255.255. Ya está. No shoot. ¿Se dan cuenta? Entonces ya le creé esta y esta es la que me va a permitir la administración. Por defecto hacíamos en la interfase VLAN 1 que está creada. ¿No es cierto? Interfase VLAN 1. Y aquí le podría poner la dirección IP en esta interfase. Entonces en realidad podría poner, lo que se recomienda es que también la VLAN de administración sea una VLAN totalmente diferente a la VLAN 1. Nuevamente, la mejor práctica es que en la VLAN 1 no exista nada. Pero aquí, no sé si se entiende bien, pero dice, si es que es desde el principio,
Entonces en la VLAN nativa que es la 1. Pero si no deberíamos crear una VLAN. Entonces aquí no entiendo muy bien la pregunta, no sé si está bien la traducción, pero habría que validar eso. Entonces dejémosle aquí la VLAN predeterminada para ver qué pasa. ¿Cuál es el propósito de establecer la VLAN nativa separada de la VLAN de datos nuevamente? Es la misma pregunta de arriba, ¿no es cierto? Sí. Sí, es la misma pregunta de arriba. ¿Cuál se puede mejorar? ¿Dónde se almacena el archivo VLAN.dat en un switch que se está repitiendo en la memoria flash? Si una organización está cambiando para incluir los teléfonos IP de Cisco en su red, ¿qué función de diseño debe tener en cuenta? El tráfico de voz debe etiquetarse con una VLAN nativa, ¿no? El tráfico de voz y de datos requieren enlaces troncales independientes. Se necesita una VLAN separada para el tráfico de voz. Esta es. Puertos de switch adicionales para los teléfonos Cisco. Eso les decía, no es nada óptimo, porque necesitaríamos crecer la infraestructura, el cableado horizontal, todo, si queremos solamente conectar teléfono. Entonces, a través del teléfono sí le conectamos. Una limitación, ¿saben cuál es? Que ocurre en la práctica, es que, por ejemplo, ciertos modelos de teléfonos IP, por ejemplo, tienen sus interfaces a faz de Ethernet. Entonces, eso sí es una limitación. Entonces, si mi puerto es giga, mi teléfono es fast y mi computador es giga, sí se convierte en un cuello de botella el teléfono. Entonces ahí sí tengo que conectarme en un puerto separado. ¿De acuerdo? Entonces sí es una limitación en algunos modelos de los teléfonos Cisco. Actualmente un switch Cisco permite el tráfico etiquetado de la VLAN 10 y 20 a través de un puerto troncal 0.5. ¿Cuál es el efecto de emitir a low VLAN 30? Solo la VLAN 30. Sí, solo la VLAN 30. Pero chistoso, porque no existe la VLAN 30. Dice etiquetado, dice actualmente un switch Cisco permite el tráfico etiquetado de la VLAN 10 y 20. Actualmente dice allá, a través del puerto troncal. Si le pongo la VLAN 30, ahora solo va a permitir la VLAN 30. ¿Sí? Entonces, vamos nuevamente, como decía, vamos ahí, podemos ver en la traducción. Aquí se almacena en el running config, se almacena esto, es correcto. Y hablamos un poco de para qué se crearon estas VLANs extendidas. Que dice qué tipo de utiliza un administrador para acceder a un switch y configurar. Es lo que les decía, ¿de acuerdo? Entonces tengo que utilizar la VLAN de administración. A ver, se utiliza una VLAN de administración para acceder y configurar de forma remota a un conmutador, ¿sí? Pero ¿cuál es la VLAN de administración? Por defecto es la VLAN determinada, pero yo le puedo cambiar como les había mencionado. Entonces, correcto esto. ¿Cuál es el propósito de establecer una VLAN nativa separada de la VLAN de datos? Y aquí nos da otro. Así, aquí habría que validar otra en eso. pregunta. Sí, no, totalmente es otra cosa. Sí. Si le ven en inglés, posiblemente si alguien ya le vio, va a ver que sí, este sí está totalmente descabellado. El que me causó intriga es esto, dice un administrador de red está determinando la mejor ubicación de los enlaces troncales.
¿Qué dos tipos de conexiones punto a punto se utilizan en enlace troncal? Justamente estas dos. Las 7, veamos en inglés, esta me quedó una duda. Yo creo que mejor el de la próxima damos en inglés y no estamos con 6, 7 dice. Un administrador está determinado el mejor ubicación de un enlace troncal. ¿Cuáles dos tipos de enlaces? Entre dos switches que comparten, si se dan cuenta. Entre dos switches que comparten un enlace, una VLAN común. No, este no. Sería entre un switch y un server que tiene una tarjeta 2.1Q, entre un switch y un cliente, entre un switch y una impresora, entre dos switches que utilizan múltiples VLANs. Esta no había, si no me equivoco. Entonces veamos las 7. Solo pongamos show me. O era check mejor. ¿Ya ven? Entonces yo creo que mejor desde la próxima damos en inglés. Y con eso nos evitamos estas confusiones que sí son. Y acá también miren, miren lo que está sucediendo, ¿sí se dan cuenta? Por eso esa reducción, había uno que decía esa satisfacción que no me cuadraba, pero el único que quedaba, pero mire, dice, elija 3 y solo eran 2. Van a hacer el switch, poner un switch solamente. Este es el más grande para el enlace troncal. Pasa y solo se... Perdón, no, se cortó, está cortándose la... ¿Puedes repetir, por favor? Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día viernes vamos a hacer algunas configuraciones, ya unos laboratorios de configuraciones, y vamos ya también a empezar a ver el siguiente capítulo, que es ahora cómo enrutamos ahora VLANs. Y es algo que a veces la gente pregunta, pero si les separamos y luego les vamos a volver a unir, ¿para qué hicimos esto? Entonces, eso vamos a ver la próxima clase. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Hasta este fin de semana hay que hacer los laboratorios. Sí, a ver, este es importante. Hay un montón de laboratorios que están aquí que simplemente les va a permitir, algunos de los que están ahí ya los hemos hecho indirectamente, es decir, configurar, ir viendo, pero ustedes para reforzar deberían hacer los laboratorios, sí, de preferencia todos, pero nosotros vamos a hacer uno específicamente la próxima clase, ¿de acuerdo? Digamos el más completo donde apliquemos todo, vamos a hacerlo, y ese con calificación, y ahí vamos a ver que estamos cometiendo errores y todo eso. Pero ustedes deberían hacer todo simplemente para ir cogiendo más experiencia en la configuración. Ese es el objetivo principal de todos los laboratorios. Ok, gracias. ¿Listo? Listo, entonces, Gracias. muchas gracias. Nos vemos el día viernes. Gracias. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.